El libro de Jonás, capítulo 3. El Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Jonás, episodio 3. Obediencia. Dios te bendiga y sé bienvenido a este tercer episodio del libro de Jonás, al cual he titulado como Obediencia, ya que en este tercer episodio analizaremos el tercer capítulo del libro de Jonás, donde Jonás por fin accede a la petición de Dios de irle a predicar al pueblo de Nínive para que éste se arrepienta. Y Nínive se termina arrepintiendo en el capítulo. Pero hay unas cosas muy interesantes con respecto al arrepentimiento de Nínive. Cuestión que en el capítulo anterior ya hablamos sobre la diferencia entre arrepentimiento y culpa. Por lo que cuando la Biblia se refiere a Nínive como que los ninivitas se arrepintieron, está hablando de que los ninivitas cambiaron conductas que eran inadecuadas por conductas que eran correctas. Y es súper interesante esto, pero, no nos adelantemos. Primero, hablemos de Jonás. Pues no por nada el libro se llama Jonás, ya que Jonás es el personaje principal de la historia. Y en el primer capítulo ya habíamos aclarado que Jonás tiene una conducta un tanto extraña, puesto que Jonás no se comporta como la mayoría de los profetas o los hombres de Dios, o como nosotros tenemos concebido que un hombre de Dios debería comportarse, puesto que Jonás es soberbio, rebelde, malcriado y hasta orgulloso en cierto aspecto. Mas sin embargo, en este capítulo ya Jonás deja todo eso de lado, ya que en el capítulo anterior, en el 2, Jonás se siente culpable de lo que ocurrió, de su desobediencia, y por ende se arrepiente. La culpa lo lleva al arrepentimiento. Pero su conducta, las acciones de Jonás han cambiado. Jonás se arrepiente, por lo tanto sus acciones cambian junto con él, pero su conducta sigue siendo la misma. Y esto es súper curioso. Y tú me dirás, ¿cómo? O sea, ¿cómo su conducta puede ser la misma que en el primer capítulo si se supone que Jonás se arrepintió? Bueno, esto lo vemos en el discurso de Jonás, el cual se encuentra en el versículo 4. En ese versículo, Jonás dice, llega a Nínive diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Eso es todo lo que Jonás dice. No hay un llamado al arrepentimiento de arrepiéntanse porque vean que el Señor va. No, Jonás no dice cosas como, por ejemplo, porque ustedes hicieron esto, hicieron aquello, hicieron esto otro. No, o sea, el discurso de Jonás son, creo que es unas escasas 7 palabras. Sería, dentro de 40 días Nínive será destruida. 7 palabras. Ese es el gran discurso de Jonás, el gran llamado de Jonás al arrepentimiento. 7 palabras. Cuando a predicadores, a evangelistas, a apóstoles, etcétera, les cuesta discursos de si no es que media hora, 2 horas, llamar a un pueblo de 100 personas al arrepentimiento. En Nínive vivían miles de personas. Y a Jonás le tomó 7 palabras hacer que toda la ciudad de Nínive se arrepintiera. Cosa que, como digo al principio, es un poco extraña y lo explicaré después, pero me resuena un poco más o me llama mucho más la atención que Jonás con 7 palabras, o sea, que Jonás haya llegado directamente con 7 palabras. Jonás no menciona, por ejemplo, los pecados de Nínive,
Jonás no menciona qué hacer para recibir el perdón de Dios. Tampoco menciona quién los destruirá. Jonás no menciona que Dios destruirá Nínive. Él dice que Nínive será destruida dentro de 40 días. Eso es todo lo que él dice. Ese es todo su discurso. No menciona a Dios. No menciona cómo redarguir el pecado. Ni siquiera menciona los pecados que están cometiendo. Porque por lo general, para tú arrepentirte, necesitas que la persona, que alguien o tú mismo, en la mayoría de los casos es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien convence de arrepentimiento, pero en la mayoría de los casos necesitamos de alguien que nos diga, hey, mira, estás haciendo esto mal. Pero Jonás llegó con 7 palabras, nada más, como si lo que Jonás intentara fuera, o sea, compactar el mensaje lo más posible para que los ninivitas no se arrepintieran. ¿A qué quiero llegar con esto? Jonás está utilizando una mínima cantidad de información posible dentro de su discurso para que Nínive no se arrepienta. Básicamente Jonás está tratando de sabotear su propio mensaje, su propia prédica, su propio sermón, porque Jonás no quiere que Nínive se arrepienta. Cosa que al final no le funciona, porque toda la ciudad de Nínive se arrepiente. Toda. Nínive era tan grande que para poder extenderse, por decirlo así, para poder caminar por toda la ciudad, se duraba 3 días. 3 días. Y Jonás solo caminó durante un día predicando este mismo mensaje, estas 7 palabras. Solo estas 7 palabras fueron suficientes para que una ciudad de ese tamaño, con miles de personas, se arrepintieran todos, incluido el rey de Nínive. Incluido el rey de Nínive, el soberano, quien tenía la potestad en todo Nínive, quien decidía quién moría y quién no. Estamos hablando de que el soberano de Nínive se arrepintió porque Jonás llegó y le dijo esas 7 palabras. Una persona que tenía la potestad de matar a quien él quisiera y cuando él quisiera, y nadie le podía decir nada. O sea, y para que tengamos en cuenta la magnitud de esto, ¿por qué les estoy diciendo que la conversión del rey o el arrepentimiento del rey de Nínive es tan importante? Principalmente es porque Nínive era una ciudad, o la capital, mejor dicho, del reino asirio. El reino asirio es reconocido a nivel histórico por su brutalidad, porque era de los reinos más sádicos que existía en la antigüedad. Era de los más brutales, de los que peor castigaba. Muchas de sus torturas militares se siguen usando el sol de hoy, en las milicias, en los ejércitos. Son torturas que llevan milenios existiendo y muchas de ellas las inventaron los asirios. Y Nínive era la capital de este reino, del reino asirio, de uno de los reinos más crueles que jamás ha existido. No el más cruel, uno de los más crueles que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. Y el rey de un reino, el cual es de los más crueles, con 7 palabras, se arrepiente. O sea, es algo impresionante. Es algo extremadamente impresionante porque estamos hablando de que es una persona tan dura de corazón que es capaz de permitir cosas tan terribles como las que les estoy mencionando. Es una persona que tiene la autoridad máxima en una de las ciudades más poderosas de su momento y tiene la facultad completa de decidir si Jonás vive o muere. Y aún así, este señor se arrepiente. Y no solo él, sino que él manda a que el reino, bueno, no el reino, sino que la ciudad también se arrepienta. Y esto lo vemos en el versículo 7, en donde el rey dice: luego el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto,
que nadie tome ningún alimento, que tampoco se dé a comer ni de beber al ganado o a los rebaños. Al contrario, vístanse todos con ropas ásperas en señal de dolor y clamen a Dios con todas sus fuerzas. O sea, el rey de la capital de uno de los reinos más sanguinarios y crueles de la historia de la humanidad manda a todo su pueblo a arrepentirse, porque Jonás llegó y le dijo 7 palabras. Eso es impresionante. O sea, no tengo palabras para eso. Y repito, no fue culpa. No fue que Nínive supo que estaba haciendo algo malo y ya está. Nínive se arrepintió de su maldad. Arrepentimiento, como dije anteriormente en el capítulo 2, arrepentimiento es un cambio de conducta. O sea, que la ciudad de Nínive cambió todas sus malas conductas, todas sus malas prácticas, las cambiaron. Y esto es impresionante. Esto es extremadamente increíble. Pero bueno, sigamos. Esta es la segunda vez que vemos que los gentiles, entiéndase por gentiles a todo aquel que no es judío. Por ejemplo, yo no soy judío, por lo tanto, para la comunidad judía, yo soy un gentil. Los ninivitas eran gentiles porque no son judíos o israelitas. Los marineros, los mercaderes que estuvieron con Jonás en el primer episodio, y en su primer capítulo, no son judíos, no son israelitas, son gentiles. Y esta es la segunda vez, porque la primera vez fue con los marineros. Esta es la segunda vez que se demuestra que los gentiles tienen una mayor sensibilidad a Dios que el propio Jonás, siendo Jonás el que es enviado por Dios, el hombre de Dios, el profeta de Dios. Sí, es súper curioso esto, porque la conducta de Jonás va y hace lo que Dios le manda porque Jonás aprende su lección. Jonás aprendió su lección. No desobedecer a Dios. Pero una cosa es que Jonás actúe bajo la obediencia y otra cosa es que Jonás quiera actuar bajo la obediencia. Jonás no quiere. Se le nota. Porque, o sea, tú lee el capítulo. El libro de Jonás, te invito a que lo leas completo y lo vas a entender en el tercer capítulo del libro de Jonás se plasma muy bien esta actitud de Jonás. De, ok, voy y lo hago porque toca. Y ya está. No quiero hacerlo. No me nace hacerlo. No lo hago de corazón. Pero lo hago porque toca. Y punto. Y se le supernota con esto que les estoy diciendo, porque este detalle de que el discurso de Jonás sea solamente estas 7 palabras y que Jonás haya caminado únicamente un día en la que, o sea, un día en una ciudad en la que tú tardarías 3 días en caminar, y en un día la ciudad completa se arrepintió. Pero tu discurso estaba diseñado para que la gente ni siquiera lo entendiera. Imaginemos esto. Jonás está entrando a Nínive, está en la entrada principal de Nínive. Con los guardas, con la gente, logra pasar el puesto de control que toda ciudad en su tiempo tenía, porque todas las ciudades actuaban de esa manera. Hoy en día es lo mismo. Jonás pasa el puesto de control y empieza a predicar. Y lo que le dice a los ninivitas es que Dios destruirá a Nínive. O bueno, simplemente dice dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Es todo lo que él dice. No dice nada más. Es básicamente, no sé por qué me recuerda tanto a los o como los que por lo general tendemos a llamar los loquitos del centro. No sé si me entienden. Esta gente que se pone en el centro de las ciudades a decir que el mundo se va a acabar, Igual. Y hoy en día podemos ver que la gente pasa de largo de estas personas que
o están predicando sobre el fin del mundo, o que están haciendo llamado al arrepentimiento, o simplemente como su apodo o su mal llamado nombre que la sociedad les ha impuesto, esta etiqueta de los loquitos del centro, el mundo piensa que están locos. Y esto mismo fue lo que hizo Jonás. Jonás fue y entrando a la ciudad de Nínive, Nínive será destruida en 40 días. O sea, si alguien el día de hoy apareciera con ese mensaje, lo tacharíamos de loco. Jonás no fue demostrando prodigios, no fue demostrando milagros, no fue directamente al rey diciendo, tengo un mensaje importante para el rey. No, claro que no. Jonás fue y como que simplemente fue y Nínive será destruida dentro de 40 días. Ahí nos vemos. Y ya. O sea, no tiene un discurso tan complejo. Repito, el discurso de Jonás son 7 palabras. Y repito que el discurso de Jonás son 7 palabras, lo repito varias veces, por el hecho de que el que Jonás solo diga lo necesario demuestra que Jonás no está haciendo las cosas porque él quiere hacerlas. Lo hace para salir de la tarea que Dios le mandó. Y ya está. Eso es lo que demuestra eso. Porque si Jonás realmente quisiera hacer la voluntad de Dios, no simplemente que la está haciendo, porque una cosa es hacer algo porque sí, y otra cosa es hacer algo porque quieres hacerlo, de corazón quieres hacerlo. Jonás demuestra que lo está haciendo para salir de la tarea, porque si Jonás no lo hiciera para salir simplemente de la tarea, sino que realmente sintiera en su corazón ir y salvar a Nínive, Jonás extendería este mensaje un poquito más y lo haría un poquito más personal. Un ejemplo es porque Nínive ha cometido tanta maldad y ha hecho tantas maldades. Dios ha decidido destruir a Nínive, pero Dios promete que si Nínive se arrepiente, les dará otra oportunidad. No es un mensaje extenso, es más grande que el mensaje que trae Jonás. Es un mensaje más explicativo y es un mensaje que llama directamente al arrepentimiento. Y es un mensaje que deja claro que las conductas que ha tenido Nínive en este tiempo no han sido correctas. Es un mensaje, entre comillas, completo. Es lo que yo hubiese hecho. Pero Jonás no lo hizo así. Porque se demuestra que Jonás lo está haciendo porque de ahí, si no lo hago, Dios me va a volver a mandar dentro del pez. Básicamente, así. Y no quiero eso otra vez. O sea, Jonás es tan malcriado, que sabotea su propio mensaje. Un hombre de Dios esperando que la gente no se salve. Esta conducta de Jonás me recuerda mucho a esta tendencia que hay de muchos pastores de subirse al púlpito y señalar a personas, algunos hermanos en la fe incluso, señalarlos y decirles, por esto y esto, te vas a ir al infierno. Eso es arrogancia y eso es ser malcriado. Porque ¿quién eres tú para decidir quién se salva y quién no? Jonás no es quien para decidir quién se salva y quién no. El único que tiene esa capacidad, que tiene ese poder, es Dios. Ni tú ni yo tenemos la capacidad de enviar a nadie, ni al cielo ni al infierno. Tú no eres un agente de aduanas de Dios. Como Jonás se creía un agente de aduanas, que él no quería que Nínive se salvara. Jonás no quería que Nínive se salvara. Y esto lo vamos a ver muy claro en el capítulo 4. Y esta es una de las respuestas a las preguntas del capítulo 1, que dejamos pendientes 2 preguntas, que en el capítulo 4 también vamos a resolver. Pero de momento estamos ahorita en el capítulo 3. Y aquí en el capítulo 3 se nos deja ver ya muy claramente el desprecio de Jonás por Nínive. Y Jonás no quería que se salvaran. Pero mira
que el pueblo entero de Nínive demostró ser más obediente que el mismo Jonás. Porque en el primer día que Jonás llegó a predicar, Nínive se arrepintió. A Jonás le tomó el precio de un pasaje de una barca, comerse una tormenta, y una tormenta bien fea, que ya hablamos en el primer episodio que era una tormenta fea. A Jonás le tomó ser enviado al mar, básicamente hacia su muerte. A Jonás le tocó que se lo tragara un pez. A Jonás le tocó estar dentro del pez por 3 días y 3 noches, que es como una alegoría o un vistazo a cuando el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, esté 3 días en la tumba. A Jonás le tocó eso. A Jonás le tocó estar incómodo dentro del gran pez, orando para que Dios lo salvara. A Jonás le tocó una angustia de culpa para poder llegar hasta este punto. A Jonás le tocó, a Jonás le tocaron todas estas cosas para llegar a este capítulo, el capítulo 3, y aún así hacerlo de forma malcriada y arrogante. Lo hizo al final, salió de la tarea. Dios le dio por cumplida la misión. Claro, que Dios le haya dado por cumplida esa misión no significa que las cosas hayan terminado, porque por algo hay capítulo 4. Pero Dios le da por sellada la misión. Fue. Hizo lo que Dios le dijo. Dios le dijo que fuera a Nínive y que les advirtiera que iban a ser destruidos. Y él fue y le advirtió a Nínive que iban a ser destruidos. Cumplió con la misión, pero lo hizo de una manera tan arrogante y pésima. Y eso me recuerda muchas veces, repito, a estos hermanos que se paran en los altares a pensar que ellos son jefes de aduanas del cielo y decir, no, tú no pasas, te vas al infierno. ¿Por qué? Porque no cumples mis requisitos. Que mis requisitos en muchas ocasiones no son los requisitos de Dios. De hecho, los requisitos de Dios muchas veces suelen ser muy diferentes a los requisitos de estos hermanos que piensan que tienen todo el derecho de enviar a gente al infierno. Y cuando tú veas a una persona que toma esta actitud con otra, así tú sepas que tal vez esta otra persona a la que se le está predicando sí está en pecado, te invito a que no hagas esto. No seas Jonás, porque es feo ser como Jonás. O sea, si tú me lo preguntas a mí, yo no quisiera ser como Jonás. Yo no quisiera tener un corazón tan feo, tan oscuro, tan malcriado, tan arrogante. Qué feo una persona así. Y sin embargo, en las iglesias vemos que esta actitud de Jonás se refleja en una gran parte de los hermanos de la congregación. Porque hay muchos hermanos que piensan que por haberse leído un par de libros de la Biblia, ni siquiera habérsela leído completa, ya ellos tienen la santidad. Que por vestir de corbata, como por ejemplo hoy yo, ya tienen toda la potestad de mandar gente al infierno. Que por tener una enagua larga, ya son santas. Cuando la lengua la tienen más larga que la enagua. O sea, Jonás, la historia de Jonás debe ser un ejemplo de lo que la iglesia no debe ser. No de lo que la iglesia no debe hacer, sino de lo que la iglesia no debe ser. Porque una cosa es hacer y otra muy diferente es ser. Ser algo es que mi identidad, lo que yo soy, mi pensamiento, se determina por ello. Pero hacer ya es otra cosa. Hacer es la acción. Ser es lo que está detrás de esa acción. Entonces, o sea, el libro de Jonás es lo que la iglesia no debe ser. O sea, yo no debería ser altivo. Yo no debería ser orgulloso. Yo no debería ser malcriado, y mucho menos cuando se trata de Dios. No al nivel de Jonás.
Y no a ningún nivel debería ser así. Corrijo, a ningún nivel debería ser así. Pero es esto. Esto es Jonás. Esto es el libro de Jonás. Esta es mi conclusión, básicamente, del tercer libro de Jonás. Que el libro de Jonás, perdón, el tercer capítulo del libro de Jonás. El libro de Jonás está diseñado explícitamente para que la iglesia lo agarre como ejemplo de lo que no debe ser. Porque qué feo sería, y esto es algo que ya me lo tomo personal, no sé para ti cómo será, pero a mí no me gustaría que el día de mañana, si el Señor viene, que esperamos que venga pronto, obviamente, pero si el Señor, por ejemplo, viniera ahorita y una persona la cual yo conozco me ve y tal vez yo me voy con el Señor, yo espero estar en su lineamiento. Yo sé que estoy en su lineamiento, al menos me esfuerzo para ello, para estar conforme a su corazón. Y otra persona me voltea a ver y me dice, ¿tú sabías? ¿Tú lo sabías? Y no me hablaste de él. ¿Sabías que esto me iba a esperar? Y no me hablaste de él. Y esta es básicamente la misma actitud que tiene Jonás. Al igual que Jonás en la barca, estamos dormidos, la iglesia está dormida. La iglesia no está predicando, la gente no se está salvando. Y es por esta misma actitud, porque hemos olvidado lo que libros tan pequeños como el de Jonás, porque nos centramos en los salmos, porque nos concentramos en Hechos de los Apóstoles, en Romanos, en Gálatas, Tesalonicenses, etcétera, que no está mal, no está mal. Cada libro en la Biblia tiene su utilidad y tiene su especificación espiritual para la iglesia, porque por algo está ahí. Pero nos olvidamos del libro de Jonás, porque consideramos que es una historia para niños, sí, un profeta rebelde que no le hizo caso a Dios y se lo comió un pez. Pero va mucho más allá. Va mucho más allá de esto y este análisis lo está demostrando. El libro de Jonás tiene una capacidad enorme de análisis, en donde nosotros podemos ver reflejadas muchas de nuestras conductas en Jonás. Porque de esto se basa, estos 3 capítulos de Jonás se basan mucho en la actitud de la iglesia. Y en el 4º capítulo lo vamos a ver aún muchísimo más claro. El 4º capítulo sí es ya de fijo la conducta de la iglesia. Así que los animo a que se suscriban para que no se pierdan del 4º capítulo. Y este ha sido el video de esta semana. Muchas gracias por verlo, muchas gracias por llegar hasta acá. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de bendiciones. Comparte el video, comenta y suscríbete. Y nos veremos en el próximo episodio de El Libro de Jonás.